Regresar a Colombia después de algunos años. Venía pensando en el vuelo hacia Bogotá, en qué enfocar la reflexión que quiero poner en juego con ustedes. Y una de las cosas en las que reparaba y que imaginaba como una temática interesante para dialogar con ustedes, era precisamente el asunto de reflexionar cómo en el contexto de las urbes y las ciudades contemporáneas, después de todos estos proyectos de generación de estrategias culturales para la incorporación de las reglas de la convivencia, el desafío que parece plantearse en muchos horizontes es el de la construcción de espacios generalizados de comunidad urbana. El sustantivo en el sentido de que permite, a través de sus formas narrativas y de figuración concretas, visibilizar el horizonte antropológico y existencial del otro. Teodor Adorno planteaba una idea de lo más interesante cuando trataba de resolver ese sustantivo enigma de la generalización de la violencia en las sociedades totalitarias. Un poco lo que planteaba Adorno es que el ejercicio del poder alcanza su dinámica más radical no en la acción sobre el cuerpo del otro, sino en algo que va más allá de eso, en la acción, el ejercicio de la violencia sobre el tiempo, decía Adorno. No solamente como una representación ajena, sino como a través del ejercicio de la experiencia estética, la visibilización, la percepción y la interiorización de esa otredad. El audiovisual que acabamos de ver de Atahualpa, de Esteban, de alguna manera me parece que me permite enfocar mi reflexión en otro horizonte, que era el que yo pensaba también como alternativo para conversar con ustedes hoy. De paso quiero agradecer la invitación que se me ha hecho a conversar con ustedes. En particular quiero agradecer a Diana Alejandra Rodríguez, una querida amiga que ha estado en contacto con nosotros en distintos… Ahora discutimos en México lo que se está discutiendo en Brasil, en España, en Francia, en distintos contextos. Es una cuestión que me parece capital y de la que quisiera nada más hacer en este tiempo que tengo una invitación a una reflexión de sus implicaciones. Es la cuestión de cómo en los últimos años se viene dando un proceso muy intenso de integración y de extensión de la tecnología, especialmente de las tecnologías digitales, en los diversos horizontes de la vida social. Entonces el problema de esta correlación entre cultura y tecnología aparece como un problema clave en la sociedad contemporánea. Digamos, en ese sentido pareciera que la cuestión clave que enfrentamos las sociedades contemporáneas ya no están, digamos, radicados solamente en los aspectos que clásicamente hemos considerado como culturales. Apuntan más bien a un asunto aparentemente excéntrico o descentrado y neutro aparentemente, pero que en realidad constituye la cuestión clave de la cultura en nuestra condición civilizatoria contemporánea. Es precisamente la cuestión de la racionalidad tecnológica y es la cuestión de la técnica. Hoy día hablar de cultura es hablar de técnica y el problema de la técnica es un problema de cultura, fundamentalmente. La tecnología constituye en las sociedades contemporáneas la matriz de la cultura y la cultura es el subsuelo, la subyacencia de las estructuras tecnológicas.
para poder, digamos, validar un sentido en el que tengamos posibilidades de actuar como sociedad frente a esa extensiva y omnisciente malla tecnológica. Las tecnologías cibernéticas se vienen asociando en la sociedad contemporánea, especialmente en los últimos 20 años, con la idea del presente y la idea del futuro. Es interesante que estas ideas del evolucionismo culturalista del siglo XIX, recordemos a Spencer, a Morgan, a Taylor, esos grandes antropólogos evolucionistas del pasado, de alguna manera se viene reencauchando de diversas formas en el siglo XX, a través, por ejemplo, de esta idea del progreso social y material indefinido que entró en crisis hacia mediados del siglo XX, en los años 50, como resultado de las dos guerras mundiales, de la imposibilidad de producir un confort tecnológico generalizado. Digamos que entramos imaginariamente en una nueva época de la cultura, la de los dispositivos computacionales, la de las redes virtuales de comunicación, la de la reconversión del cuerpo en sistemas biomecánicos articulados entre estructuras orgánicas y dispositivos cibernético-maquínicos, la de las redes de reconversión del espacio en estructuras virtualizadas, intangibles, la superación del espacio de la convivencia intersubjetiva por ese espacio simulacral, icónico del mundo cibernético, la del tiempo instantáneo y omnisciente, más allá de los cerca de 40 calendarios temporales que tienen la multiplicidad de culturas humanas en la sociedad contemporánea. Digamos, todo lo social en ese sentido se viene imaginando y experimentando, reconvertido radicalmente por estos procesos tecnológicos que penetran en los espacios de la relación intersubjetiva y que se interiorizan hasta el fondo de las estructuras orgánicas de los sujetos. La tecnología. El resultado de lo tecnológico, el corazón de lo tecnológico es producto entonces de una lógica histórica y de ciertas matrices culturales, de ciertas modalidades civilizatorias. No hay entonces una especie de tecnología universal segregada por la naturaleza humana. Lo que tenemos entonces son tecnologías propias de ciertas tradiciones culturales humanas que son utilizadas, asimiladas, redefinidas y significadas en condiciones humanas y sociales concretas. Cuando Heidegger hace notar que la cuestión técnica y en especial la apuesta tecnológica como eje civilizatorio de la cultura occidental es parte de una racionalidad y una lógica cultural que se plantea una relación con la naturaleza y con los seres humanos fundada en el dominio instrumental. En realidad lo que está haciendo Heidegger es continuar una reflexión que ya venía desde los siglos XVII y XVIII, con la oposición que tiene el pensamiento romántico ante la Ilustración. Ese movimiento romanticista que está insistiendo permanentemente que el universo del mundo humano no puede reducirse a los principios causalistas, digamos que en ese sentido serían propios del ámbito de la mecánica, como pensaba Schlegel. El proceso de despoetización, dice, de la vida humana pone en riesgo la sobrevivencia y los proyectos de investigación. Los grandes proyectos de investigación en la sociedad contemporánea están definidos por las prioridades de desarrollo tecnológico.
Gianni Vattimo planteaba enfáticamente el significado de la invención de la máquina de guerra moderna, donde la ciencia, digamos, en su forma más sofisticada y especializada, constituye en ese sentido la más desoladora expresión del imperio del interés, de la ideología, de la política y de la ambición sobre la razón. Para Vattimo, la invención de la bomba atómica pone a la humanidad en una nueva realidad ontológica, la de la posibilidad de una cultura de la autodestrucción, del exterminio, digamos. Si Leibniz recuperaba la posibilidad de la existencia humana sobre esta gran sorpresa ontológica, digamos, de que hay algo en lugar de nada, lo que la modernidad tardía en ese sentido indica es el principio de la debacle de que podemos, a través del desarrollo de nuestra propia técnica, extinguirnos y poder, y digamos, tener la capacidad de hacer que la nada sea. Inventa su invención e inventa su accidente. La invención del avión es también la invención de la caída. La invención de la locomotora es también la invención del descarrilamiento. La invención del sistema informático global e interconectado también es la invención de su caída y de su desarticulación. Por eso es que en el año 2000, Virilio monta en Japón un museo de las catástrofes. En las sociedades modernas, la tecnología proviene de la aplicación de conocimientos científicos para la producción de dispositivos y de estructuras en el contexto de los modelos productivos, de las relaciones económicas y de los procesos sociales en los que nos encontramos. Digamos, el resultado de decisiones históricas fundados en las distintas concepciones culturales, civilizatorias. Hemos de reconocer también cómo hay una imbricación profunda entre sistemas técnicos y modos de vida. Digamos que los sistemas técnicos se entraman en los procesos vitales, poniendo en juego una multiplicidad de representaciones de lo que somos como individuos, como relaciones intersubjetivas y como sociedad. Y esto es así porque los dispositivos técnicos se articulan en redes complejas. Vivimos en escenarios de redes de codependencias entre computadoras, celulares, tabletas portátiles, cámaras digitales, grabadoras de audio, sistemas de redes, y esa multiplicidad de elementos se interconectan, constituyendo, digamos, un medium vital tecnológico, un mundo de vida, como dijera Wittgenstein, es cada vez más apretada. Y que a lo que asistimos, como diría Jacques Ellul, es a la progresiva reconversión incluso del horizonte de la naturaleza como tecnonaturaleza. Porque incluso la naturaleza viene reinventándose tecnológicamente al significado y a las implicaciones de la reconversión tecnológica de la vida social. Ese es el punto que parece estar en discusión hoy. El proceso y el problema de la democratización tecnológica, que no pasa entonces solamente por el asunto de la distribución de tecnologías en el espacio social, sino de la formación en tecnología y ciencia de la cultura social para permitir que los individuos en el espacio social puedan participar en las decisiones tecnológicas que redefinen sus formas de vida. Bueno, me gustaría dejar ahí, ya se me acabó el tiempo. Muchas gracias.